Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros. La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz. Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto, además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía. Cuando tenga la tierra. Programación de la cátedra. Sesión 1. Urbanismo, Ruralidades y Educación Popular. Cátedra itinerante. Agosto 25 de 3 p.m. a 5 p.m. Lugar: Colegio IED Kennedy. Calle Quinta A, número 72A 69. Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional. Miércoles 2 de septiembre de 5 p.m. a 8 p.m. Lugar: Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía. Calle 73, número 1453. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a Alonso y a Wendy, que creo que digamos, nos presenta como una alternativa a quienes somos educadores, profesores, de lo que significa educar para la paz, ¿cierto? Y en estos ejercicios que están haciendo compañeros en colegios dentro del distrito y que nos permite pues un poco ver en acción lo que sería parte de procesos de educación para la paz. Entonces, pues muchas gracias, fue una muy buena presentación también. Bueno, y agradecer al equipo de profesores de la cátedra que me han invitado un poco a compartir la experiencia, de lo que fue mi experiencia en un proyecto de educación popular dirigido a campesinos y campesinas que llevó por título Democracia en Profundidad, formación en acciones de las y los trabajadores para promover participación con poder de decisión. Este fue un proyecto que realizamos un equipo de compañeros y compañeras que trabajamos con la Federación Unitaria Sindical Agropecuaria FENSUAGRO, que hoy hace parte de los procesos de la Cumbre Agraria. Y pues bueno, como contarles un poco a propósito de la pregunta que hacía la compañera sobre apuestas pedagógicas, esta es una de las muestras, yo creo que digamos un proyecto relativamente, pues digamos, que sus dimensiones y alcances no fueron tales como hay también sendas apuestas en muchas organizaciones agrarias frente a lo pedagógico, porque es una de las aristas, digamos, más, creo yo, desarrolladas dentro de las organizaciones agrarias. Y vamos a encontrar que hay una multiplicidad de experiencias y de procesos que vale la pena reconocer y rescatar. Entonces, pues voy a comentar un poco mi experiencia y bueno, lo que fue la experiencia de nuestro equipo en el proceso de educación popular que desarrollamos, particularmente con compañeros y compañeras del Tolima. Pero para empezar a hablar un poco de ello y complementando lo que hablaba Alonso frente al problema agrario, yo traigo a colación, bueno, este fue un proyecto que nosotros desarrollamos entre el 2006 y el 2010, ya hace algún tiempo, y traigo a colación como elementos de contexto de la problemática agraria, no de la que vivíamos en ese momento cuando iniciamos el proyecto y lo ejecutamos, sino de la actualidad, porque lamentablemente sigue siendo el panorama con unos rasgos y características similares. Decía Alonso que hay una relación muy estrecha entre los procesos de violencia y las dinámicas de inequidad en la distribución de la tierra, pues es justamente el eterno problema que tenemos de base y de fondo frente a la dinámica de la ruralidad, y que las cifras más recientes o las cifras preliminares del Censo Nacional Agropecuario que se está terminando de consolidar y fueron presentadas hace 2 semanas, estas cifras preliminares pues muestran una serie de cosas que bueno, que ya sabíamos pero que se ratifican.
porque como decía Alonso, en los años 90 particularmente, todos los años 90, que es el periodo de mayor recrudecimiento de la guerra, el tema agrario desaparece de las agendas públicas, desaparece la figura del campesino y desaparece la investigación sobre el tema agrario y sobre la dinámica de los movimientos agrarios, con claras excepciones como el profesor Darío Fajardo y otros que se han interesado, pues Molano, que han estado siempre ahí, Absalón Machado, pues dándole al tema de lo agrario, pero desaparece como tema. Y es tan grave los vacíos que se generaron, particularmente en estos años 90, donde se da una contrarreforma agraria, que era lo que comentaba Alonso, a la luz de la lógica paramilitar, una contrarreforma agraria, pero en la academia desaparece este tema, o como decía Alonso, también van a desaparecer las referencias a lo rural dentro de la educación formal en el colegio. Y una muestra más de ese vacío, de esa, creo yo que es un poco intencionado también, está justamente en que el último censo nacional agropecuario fue en el año 70, ¿cierto? Entonces estamos hablando de cuántos años, 40 y tantos años que debieron pasar para poder hacer el censo, y esto hace parte de los debates y acuerdos en la mesa de La Habana, porque ahí se habló de la necesidad de actualizar cifras. Y este es un avance, podría decir uno, bueno, por lo menos una cosa que cristaliza en términos de las negociaciones que se vienen dando en La Habana. Y las cifras pues muestran estos datos que están allí. 20% de la población entre 5 y 16 años no ha accedido a ningún grado de escolarización. Tenemos 20% de la población en edad escolar que no ha ido al colegio. La incidencia de pobreza multidimensional está en el 44,7%. 72% de los jóvenes entre los 17 y los 24, que es la edad pues, para el acceso a la educación universitaria, no tiene acceso a la educación. Solamente el 30% de esta población accede a educación superior. Y más del 80% de los propietarios no posee maquinaria, más del 90% no ha recibido apoyo técnico, que son cifras alarmantes, ¿cierto? Porque entonces, ¿cuáles son los procesos de producción en el campo? Y uno de los puntos más complejos, que es el tema de la concentración de la tierra. En el gráfico que está ahí, la mancha roja, que está allá, el pedazo de la torta más grande, muestra, dice 44%. El 44% de las tierras de este país están en el 0.4% de los propietarios. Es una cosa vergonzosa, vergonzante. Hasta el mismo Santos salió a decir, uy, caramba, como que la cosa era más grave de lo que pensábamos, ¿cierto? Y el 5% de la tierra está en manos del 70% de los propietarios. Son unos niveles de concentración de la tierra que son abominables, podría ser un término cercano, ¿cierto? Además, con un problema en el que el profesor Darío Fajardo también profundiza mucho, y es que 40.6% de la tierra está en uso agropecuario, pero solo 6.3% de uso agrícola. Solo 6.3% de la tierra en el país está dedicada a la producción agrícola. Entonces tenemos que más de un 35% de la tierra está siendo utilizada para pastos y ganadería. Entonces tenemos una tierra que está siendo subutilizada, concentrada y subutilizada. Vamos como dos conflictos eternos, complejos, complejísimos, que se cruzan con lo que planteaba Alonso. Digamos, esto tiene una vuelta de atrás, viene desde un proceso muy antiguo de concentración, de herencia también de lógica colonial, pero que en el momento actual que vivimos se cruza con las lógicas del neoliberalismo y lo que David Harvey, el profesor Jairo Estrada, denominan las lógicas de acumulación por despojo. Esta cifra aberrante de concentración de la tierra se produjo justamente, como lo mostraba la presentación de Wendy, por la lógica de la acción paramilitar en buena medida, que despojó a campesinos. Esta es una de las evidencias más claras, pero no la única, de las lógicas de acumulación por despojo, que permitieron reactivar y desarrollar el neoliberalismo que hoy es presentado en todo el mundo como la mejor forma de sacar adelante un país y de desarrollar la lógica neoliberal,
porque es a lo que fue el ministro Cárdenas el semestre pasado a vender la entrada de Colombia en la Organización de Países Desarrollados, a la OCDE, con este modelo de despojo, de violencia y de ataque a las comunidades. Ahora, tenemos ese problema que se cruza con esas lógicas de acumulación por despojo, y aquí vamos a encontrar pues un gráfico del CINEP donde muestra esos picos de violencia. Por ejemplo, la masacre de Mapiripán está justamente en este pico que vamos a observar del año 95 al año 2003-2004, que es el peor pico de violencia. Esta es violencia contra los habitantes del campo y en la dinámica rural, en un análisis que hace el CINEP en el año 2013 en un documento que presenta sobre luchas agrarias. Y pues es evidente que el sector agrario es uno de los que más se ha visto afectado por las lógicas de violencia. Y el otro que habría que decir claramente es el sector sindical, que ha tenido unas tasas de violaciones de derechos humanos también abrumadoras y que han sido parte justamente de esa lógica de acumulación por despojo. Pero en ese panorama y en ese marco, también como un poco empalmando con lo que mostraba Alonso hacia el final de su presentación, pues hay un proceso de recomposición de la movilización agraria, lento, muy complejo, difícil, pero a mi juicio también, aunque mis amigos dicen que yo soy muy optimista, esperanzador, porque después de haber sido arrasado el movimiento popular, y particularmente el movimiento sindical y el movimiento agrario, desde el movimiento agrario en los años 90 empieza un proceso de recomposición con movilizaciones regionales, cosas como el tema de los cocaleros en el sur del país, el tema de la movilización sobre el suroccidente colombiano, la minga, la movilización de indígenas y de campesinos sobre la Panamericana, o las marchas del Magdalena Medio, de lo que hoy es la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que fueron marchas por la vida en los años 90, son ejemplos de recomposición a nivel de lo regional. Y a partir del año 2003, con el Congreso Nacional Agrario, se vuelve a generar un punto de encuentro y de articulación que va a generar puentes y atender puentes de comunicación. Aquí en la gráfica vemos las protestas protagonizadas por indígenas, campesinos y afrodescendientes, y vamos a ver que los finales de los años 90 hay un pico de ascenso. Luego viene, por la lógica paramilitar, un descenso que va entre el año 98 y el año 2003, cuando se produce el Congreso Nacional Agrario, que se hizo acá en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, recuerdo. Y a partir del 2003 empieza un proceso de ascenso en la lucha social desarrollada por campesinos e indígenas, que es lo que va a culminar con el 2013, esa gran movilización, el paro nacional agrario, campesino y popular, que pues creo que todos recordamos, ¿cierto? Porque Bogotá lo sintió de manera muy fuerte, quizás muchos y muchas de nosotros fuimos a la Plaza de Bolívar a apoyar el movimiento agrario y vimos en agosto, cuando terminó la última movilización, en varias de nuestras localidades una lógica de azonadas que se dio, que fue la manera como se cerró la movilización, azonadas que no fueron movidas por el movimiento agrario, sino que ahí hay otras lecturas que habría que hacer en el marco del proceso político, por qué se cerró de esa manera la movilización. Pero lo que voy entonces es que hay un lento proceso de recomposición que quizás el sector agrario, indígenas, afros y campesinos, es uno de los que mayores dinámicas, digamos, más fortalezas ha podido generar en su recomposición y reconstitución. Y va a culminar el día de hoy con la propuesta y la posibilidad de articulación en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que por estos días está en la ciudad de Bogotá, que es un proceso que surge posterior a esa movilización del 2013, donde las organizaciones agrarias más importantes, FENSUAGRO, el CNA, bueno, el proceso de las dignidades, las organizaciones del proceso de las comunidades afro, el PCN, bueno, fueron cada una por su lado, y como que la lectura fue, bueno, aquí no podemos, como dice la canción, seguir dispersos, y se generó la propuesta de la Cumbre Agraria, que es muy importante porque se trata de un proceso que trata de hacer articulación nacional, pero haciendo también una lectura de lo que pasa en los territorios, y las situaciones y las dinámicas en los territorios son muy complejas. No se puede decir que todos son ríos de leche y miel al interior del movimiento agrario, porque no es así. Y hoy
afortunadamente, hay organizaciones indígenas, la UNIC, las organizaciones agrarias y las organizaciones afrosentadas trabajando en un conjunto de propuestas, en un proceso difícil, organizaciones que hace 5 años no se podían ver, no podían discutir. Y aquí hay casos emblemáticos que seguramente algún compañero o compañera conocerá, que son temas como el del Cauca, por ejemplo, donde hay discusiones y debates muy complejos, porque aparece, digamos, otra discusión adicional, o se ha desarrollado la discusión, ha terminado en el debate sobre la construcción del territorio. A los momentos que planteaba Alonso de distribuir la tierra, hacer reforma agraria o plantear un modelo de desarrollo rural agrario, pues los procesos agrarios y el movimiento agrario, el movimiento social agrario, lo que le ha contrapuesto, dice, no se trata de un modelo de desarrollo rural agrario, se trata de la construcción de procesos, o más bien del desarrollo de construcción territorial. ¿Cómo construimos el territorio de acuerdo a nuestras visiones, propuestas, sentires? Y lo que hay en el pliego, estos son los 8 puntos del pliego de la cumbre que sale en el año 2014, hace un año que se hizo la movilización, ya un año largo, año y medio casi, que se hizo la movilización de la cumbre y se generó un pliego, que fue un proceso que vino desde los territorios, bueno, involucró a muchas organizaciones y procesos, fue un trabajo bastante arduo, difícil, incompleto, como todo proceso, siempre perfectible, pero que da una pauta de plataforma de lucha para el movimiento agrario, para la mayoría del movimiento agrario. Aquí hay organizaciones que no están, por ejemplo el tema de las dignidades no hace parte de este proceso. Hay un avance allí en los procesos de articulación. Entonces el movimiento social agrario avanza en medio de y cuestiona y genera propuestas y dice lo que hay que hacer es un proceso de ordenamiento colectivo del territorio. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para ello? Ellos dicen no solamente reforma agraria, es reforma agraria y es proceso de ordenamiento del territorio, construcción del territorio, que implica muchas otras cosas más, porque implica formas de sentir, no solamente el proceso económico, sino cultural, de ocupación del territorio, bueno. Y aquí me permito plantear una discrepancia con lo que planteaba Alonso, porque si bien en los modelos y en las lógicas de producción de pan coger en el campesinado pueden no haber prácticas sustentables, eso no quiere decir que no se esté planteando el cuestionamiento desde los sectores organizados. Y eso aparece claramente en el documento de la cumbre agraria, y también lo digo por el proceso, que ya voy a entrar para precisar rápidamente, el proceso con el que yo trabajé, que pues es para mí digamos, me da mucha alegría ver muchos de los compañeros con los que trabajamos en el proyecto en el año 2006 y 2010, que hoy son dirigentes de su departamento y hacen parte de los procesos de cumbre agraria. Entonces, este contexto, digamos, para decir, bueno, ¿cómo llegamos hasta allá? Yo puedo contar la historia parcial siempre de un aporte que se hizo para llegar hasta allí, que fue justamente ese proyecto, que digo hace parte de toda una trayectoria de apuestas y de procesos de educación popular en el campo, con indígenas, con afrodescendientes, con mujeres, con jóvenes, y que llevó por nombre justamente pues Democracia en Profundidad. Fue un proyecto que fue ejecutado desde FENSUAGRO, que tuvo financiación internacional, como muchos otros proyectos, la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, pero nuestro par fue la Intersindical Catalana, CSC, que es un sindicato catalán de izquierda, pues que ha apoyado varios procesos en América Latina y en Colombia. Y lo que buscaba el proyecto era aportar en la construcción de democracia interna y que la formación de dirigentes agrarios y el fortalecimiento organizativo pues, de las organizaciones en el campo permitiera pensarse la construcción de nuevos tipos de democracia. Partiendo de que la educación es un elemento fundamental, como lo plantea la educación popular, va ligado directamente a la acción política. Educación popular es, si se quiere, sinónimo de acción política, no es acción de recolectar conocimientos, sino que es formación para la transformación y para la acción de las organizaciones pues, en lucha por derechos y lo demás.
Algunas características básicas de este proyecto: lo ejecutamos de 2006 a 2010, tuvimos un conjunto de temas, desarrollábamos unos talleres que tenían duración variable, algunos eran de una semana, otros de 3 días, dependía de la región, de la vereda con la que estuviéramos trabajando, el departamento en el que se estuviera haciendo la ejecución. Temas varios que trabajamos: economía, democracia, hicimos cartografía social como tema, no como metodología, sino como tema, conflicto, derechos humanos, historia del movimiento campesino, planeación. Luego vinieron otras derivaciones alrededor de producción, de prácticas sustentables, de medios de comunicación, que fueron talleres que se fueron luego desprendiendo y que se fueron generando según las necesidades de la comunidad. Nosotros teníamos como un libreto, pero ese libreto se iba adaptando como a las dinámicas y las circunstancias de la organización, de la vereda, a las condiciones logísticas también. Y pues tenía la propuesta pues montada bajo la lógica de educación popular, donde se trata de hacer un ejercicio de reflexión digamos, de partir de una realidad inicial para generar un ejercicio de reflexión intelectual, pero práctica también, y entrar a generar procesos de transformación de realidad. Que eso se dice muy fácil, pero verlo y hacerlo es bastante complejo, que se deben traducir justamente en organización y acción, que, insisto, es un elemento bastante complejo. Aquí voy a hablar un poco de como las premisas que tuvimos para el desarrollo metodológico, que algunas las tuvimos antes de formular, otras se fueron generando en la misma dinámica del proceso de formación. Uno era el tema de la horizontalidad, la fraternidad, generar climas de confianza, porque son zonas muy complejas. Nosotros trabajamos en Tolima, Huila, Cauca, en zonas de Cundinamarca. Particularmente en el Tolima tuvimos un desarrollo y un despliegue importante, zonas estigmatizadas, zonas de origen del conflicto agrario, y pues llegar a la gente a decirle: venga, sí, hagamos una charla o un taller, pues eso no es tan sencillo, ¿cierto? Además, por toda la lógica de estigmatización, son zonas altamente militarizadas. Entonces, la lógica de poder construir en horizontalidad con las compañeras y compañeros pues fue un elemento muy importante. También, y una cosa que nos sorprendió muchísimo gratamente, fue la didáctica, la recepción de la didáctica del juego por parte de los compañeros y compañeras, pues que eran la mayoría adultos, la mayoría hombres, que eso también es una complejidad. Muchas mujeres no participaban porque se quedaban en la casa. Era una semana, por ejemplo, el taller, pues ¿quién se iba a quedar en la casa cuidando a los niños y cuidando el cultivo y cuidando los animales? Las mujeres. Y eso siempre fue un tema de debate, porque cómo era posible entonces seguir reproduciendo esa lógica, y como ustedes pueden ver en las fotos, la mayoría eran hombres, por esa consideración. Pero los compañeros tenían una receptividad frente a la didáctica del juego muy importante, querían jugar. Entonces nosotros les proponíamos los juegos, a veces era como para despertar, porque pues era toda una semana. Estar en aula o estar estudiando o estar leyendo no es sencillo, no es sencillo para ninguno de nosotros, y más pues ellos que están acostumbrados a la actividad y al movimiento pues en el campo, pero siempre con muchísima disposición al juego y sin miedo alguno ni al ridículo ni a ninguna de esas cosas que podrían a veces parecer como talanqueras, con gran disposición para aportar y aprender de manera colectiva en todas las tareas, tanto dentro del aula como fuera de ella, porque pues también se organizaban todos los equipos para mantener aseados los salones, los lugares donde se dormía, la comida. Bueno, a veces con lo de la comida había complicaciones porque terminaba siendo nuevamente un equipo de compañeras dedicadas exclusivamente al asunto y como que no podían participar del resto de actividades. La idea también del proyecto fue generar procesos de reconocimiento propio y de los otros. Por eso empleamos la metodología de cartografía social, que permitió reconocer y ver cómo leían el territorio los compañeros y compañeras y cómo hacían lecturas colectivas y reconocían al otro, que era muy importante verse y encontrarse en las problemáticas. Esta es una región, particularmente el tema de Tolima en esta época, 2006-2007, que pues viene justamente de toda la desestructuración de la organización social en los años 80 y 90. Entonces no había mayor dinámica, y reconocerse y saber que tenían el problema en común
con los intermediarios en la comercialización de productos, pues generaba, digamos, como una respuesta: tenemos el mismo problema, busquemos soluciones conjuntas. Y pues realizar diferentes tipos de actividades y utilizar pues como toda la batería de opciones que nos permite la educación popular para trabajar en estos espacios. Los nuevos conceptos parten de la realidad que conocemos, particularmente en temas como el que yo trabajaba, que eran los de economía, pues a veces los conceptos son muy densos. Entonces, hacer el proceso nos implicó a nosotros cuestionarnos permanentemente si los talleres que llevábamos previamente pensados, muchas veces llegábamos ayer y decíamos: no, esto no sirve, nosotros nos imaginamos una cosa distinta en Bogotá o en Ibagué, aquí hay que hacer otra cosa, y bueno, y entrar a trabajar, y también con los dirigentes ahí dentro del espacio. La acción y la transformación muestran avances del proceso de formación. Es la acción política la que muestra si el proceso de formación efectivamente se desarrolla. Y en términos de resultados, nosotros pudimos, aparte de los talleres que hicimos, que ya están pues como la lista de talleres que se hicieron, pues generar unas acciones concretas de movilización. Fue posible, no que las hizo el proyecto, porque sería irrespetuoso indilgarnos que nosotros como proyecto o agenciamos o desarrollamos las movilizaciones en el municipio de Chaparral o la movilización agraria del año 2009, pero el proyecto fue un insumo y posibilitó generar espacios de encuentro de dirigentes. Esta fue la escuela departamental que se hizo en el año 2008, en la cual sale la iniciativa también de proponer la movilización agraria para el año siguiente. Aquí, bueno, hasta aquí la fecha es 2009. Y hay una movilización en el 2009 que va a ser un antecedente y hace parte de todas estas movilizaciones que terminan en Cumbre Agraria, donde más de 18.000 campesinos se movilizan en Ibagué. Tuvo su epicentro ahí muy fuerte, la movilización agraria popular del 2009. Estas son algunas fotos. Insisto, el proyecto, nosotros no podemos decir que el equipo de personas que éramos 4 personas, pero nosotros no hicimos la movilización, no, le hicieron los compañeros y compañeras de estos que participaron en estos procesos y otros que no participaron, pero el proyecto posibilitó espacios de encuentro y discusión para pensar en acciones concretas. Posterior a la movilización del 2009 nace Astracatol, que es la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, que es una de las, digamos, donde el proyecto tuvo también allí, facilitó encuentros, facilitó algunos procesos para que finalmente hoy la asociación esté desarrollando sus propios procesos de educación con los dirigentes y con compañeros y compañeras que desde la misma organización y también con apoyo del movimiento estudiantil pues están hoy en los equipos educativos. Es decir, nosotros pues no nos quedamos eternamente ahí, no fue el proyecto desde afuera. La asociación empezó a cuestionar cosas, dijo: bueno, esto hay que tenerlo, no puede ser gente que venga de Bogotá cada mes, sino que tiene que ser una cosa permanente, y asume entonces también el ejercicio de construcción de la educación. Aquí podemos ver al compañero Jaime González, que es una de las personas que participó muy activamente de todo el proceso. Hoy es el presidente de Astracatol y hace parte de digamos, de las vocerías dentro de Cumbre a nivel regional y también nacional. Y pues esa ha sido una de las cosas más bonitas realmente, es ver a los compañeros en el proceso de formación y encontrarnos posteriormente en diferentes escenarios viendo la dinámica de la movilización. Ya para cerrar rápidamente, quisiera simplemente mostrarles una especie de producto digamos como de muestra de lo que fue el proceso que elaboramos en el 2009, que es un conjunto de fotografías con música para mostrarles un poco lo que hicimos, en algunas imágenes. Nuestras posibilidades técnicas eran un poco precarias en esa época, esto es de ese año, del 2009, por lo tanto no hicimos un video, sino que fue más como la serie de imágenes con la música.
noble pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito del parral y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza, es mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un hogar, son mi escudo las alas del corazón y mis criados tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol y por tapa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños son. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Albacito me has pedido, San Juanito te he de dar. Albacito me has pedido, San Juanito te he de dar. Campesino, campesino, campesino del arado. Campesino, campesino, campesino del arado. Qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Qué bonitas tierras tienes, lástima que sean del amo. Pero dime, campesino, si esas tierras son del amo. Pero dime, campesino, si esas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajar con el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajar con el arado.
somos muchos y uno solo es el patrón. Con los el campesino, corta cañas y malezas. Con los el campesino, corta cañas y malezas. Pronto cortará cabezas para limpiar el camino. Pronto cortará cabezas para limpiar el camino. Y uno solo es el patrón, que nosotros somos muchos y uno solo es el patrón. Pues muchas gracias.